11. ¿Cuál de los siguientes signos es un hallazgo normal en un recién nacido? D. Pérdida de peso del 10% a un 12% durante la primera semana. Evaluación del recién nacido normal. Signos vitales y parámetros fisiológicos. 1. ¿Cuáles son los rangos normales de frecuencia cardíaca en un recién nacido? Respuesta. 120 a 160 latidos por minuto en estado de reposo. 2. ¿Qué se considera una frecuencia respiratoria normal en el recién nacido? Respuesta. 40 a 60 respiraciones por minuto. 3. ¿Cuál es el rango de presión arterial normal en un recién nacido a término? Respuesta. Presión arterial sistólica. 50 a 70 milímetros de mercurio, diastólica. 25 a 45 milímetros de mercurio. 4. ¿Qué temperatura axilar se considera normal en un recién nacido? Respuesta. 36.5 a 37.5 grados centígrados. 5. ¿Cuál es el patrón respiratorio normal en el recién nacido? Respuesta. Respiración irregular con periodos breves de apnea, menos de 15 segundos. Características físicas normales. 6. ¿Qué características tiene el cráneo del recién nacido normal? Respuesta. Fontanela anterior abierta, 2.5 a 4 centímetros. Fontanela posterior puede estar abierta o cerrada. Presencia de moldaje y caput succedaneum. 7. ¿Cuándo se considera normal la ictericia en el recién nacido? Respuesta. Ictericia fisiológica aparece después de las 24 a 48 horas de vida, alcanza su máximo al tercer a quinto día y desaparece hacia los 7 a 10 días. 8. ¿Qué reflejos deben estar presentes en el recién nacido normal? Respuesta. Reflejo de succión, deglución, routing, moro, prensión palmar y plantar, marcha automática y reflejo tónico asimétrico del cuello. 9. ¿Cuál es el patrón normal de peso en la primera semana de vida? Respuesta. Pérdida de peso del 5 a 10% en los primeros días, con recuperación del peso al nacer hacia los 10 a 14 días de vida. 10. ¿Qué características tiene la piel del recién nacido normal? Respuesta. Vernix caseosa, lanugo, milia, manchas mongólicas, eritema tóxico. Hallazgos anormales VS normales. 11. ¿Cuál de estos signos es normal en un recién nacido? Respuesta. Pérdida de peso del 10% durante la primera semana. 12. ¿La taquipnea persistente a las 4 horas de vida es normal? Respuesta. No. La taquipnea persistente después de 4 horas requiere evaluación. 13. ¿Es normal la ictericia en las primeras 24 horas de vida? Respuesta. No. La ictericia antes de 24 horas es siempre patológica. 14. ¿Es normal que la fontanela anterior esté cerrada al nacer? Respuesta. No. La fontanela anterior normalmente cierra entre los 12 a 18 meses. 15. ¿Qué tipo de secreción genital es normal en recién nacidas? Respuesta. Secreción vaginal blanquecina o sanguinolenta, pseudomenstruación, por influjo hormonal materno. Alimentación y eliminación. 16. ¿Cuál es el patrón normal de alimentación en el recién nacido? Respuesta. 8 a 12 tomas en 24 horas, con duración variable de 15 a 40 minutos por toma. 17. ¿Qué características tienen las deposiciones del recién nacido? Respuesta. Meconio, primeras 24 a 48 horas, luego deposiciones de transición y finalmente heces amarillas mostazosas en lactantes. 18. ¿Cuál es la frecuencia urinaria normal en las primeras 24 horas? Respuesta. 1 a 2 micciones en las primeras 24 horas, aumentando a 6 a 8 micciones barra diagonal día a la semana de vida. 19. ¿Qué pérdida de peso se considera excesiva en la primera semana? Respuesta. Pérdida mayor al 10% en recién nacidos a término o mayor al 15% en pretérmino. Sueño y comportamiento. 20. ¿Cuántas horas duerme normalmente un recién nacido? Respuesta. 16 a 18 horas al día, en periodos de 2 a 4 horas. 21. ¿Es normal el estrabismo en el recién nacido? Respuesta. Sí, el estrabismo transitorio es normal hasta los 3 a 4 meses. Signos de alarma. 22.
¿Qué signos respiratorios indican patología en el recién nacido? Respuesta. Taquipnea, 60 RPM persistente, retracciones, aleteo nasal, quejido expiratorio, cianosis. 23. ¿Qué características del llanto son anormales? Respuesta. Llanto agudo o quejumbroso, llanto débil o ausente. 24. ¿Cuándo se considera anormal la ictericia? Respuesta. Cuando aparece en primeras 24 horas, aumenta más de 5 mg/diagonal de L por día, o persiste más de 2 semanas. 25. ¿Qué temperatura se considera hipotermia en el recién nacido? Respuesta. Temperatura axilar menor a 36.5 grados centígrados. 26. ¿Qué características tiene el cordón umbilical normal? Respuesta. Color blanco azulado inicial, se seca en 5 a 15 días, sin enrojecimiento de la piel circundante. 27. ¿Qué características cardíacas son normales en el recién nacido? Respuesta. Soplo funcional transitorio, acrocianosis en primeras 48 horas. 28. ¿Qué características oculares son normales? Respuesta. Edema palpebral, hemorragias subconjuntivales, estrabismo transitorio. 29. ¿Qué características de la cavidad oral son normales? Respuesta. Perlas de Epstein, frenillo lingual corto, quistes de inclusión. 12. ¿Cuál de los siguientes síntomas se considera un criterio mayor para el diagnóstico de sinusitis aguda en niños? B. Secreción nasal anterior purulenta. Sinusitis. Subtema 1. Definición y fisiopatología. 1. ¿Qué es la sinusitis? Es la inflamación de la mucosa que recubre los senos paranasales. 2. ¿Cuál es la causa más frecuente de sinusitis aguda? La causa más frecuente es una infección viral, que a menudo sigue a un resfriado común. 3. Nombra las dos causas principales de obstrucción del ostium sinusal, desencadenante de sinusitis. 1. Edema de la mucosa, por infecciones virales o rinitis alérgica. 2. Obstrucción mecánica, por pólipos nasales, desviación del tabique, cuerpos extraños o hipertrofia de cornetes. 4. ¿Qué consecuencias tiene la obstrucción del ostium sinusal en la fisiopatología de la sinusitis? Provoca retención de secreciones, disminución de la oxigenación y alteración del aclaramiento mucociliar, creando un ambiente ideal para el crecimiento bacteriano. 5. Menciona los 3 mecanismos fisiopatológicos clave en el desarrollo de la sinusitis. 1. Obstrucción del ostium sinusal. 2. Alteración del sistema de aclaramiento mucociliar. 3. Alteración en la calidad y cantidad de las secreciones, moco. Subtema 2. Clasificación y cuadro clínico. 6. ¿Cómo se clasifica la sinusitis según su tiempo de evolución? Aguda, 4 semanas. Subaguda, de 4 a 12 semanas. Crónica, 12 semanas. Recurrenta, 4 o más episodios al año, con resolución completa entre ellos. 7. ¿Cuál es el síntoma cardinal de la sinusitis aguda? La secreción nasal purulenta, anterior o posterior. 8. En niños, ¿cuáles son los criterios mayores para el diagnóstico de sinusitis aguda? 1. Secreción nasal purulenta. 2. Congestión /diagonal obstrucción nasal. 3. Tos, diurna o nocturna. 9. En adultos, ¿cuáles son los criterios mayores para el diagnóstico de sinusitis aguda? 1. Obstrucción /diagonal congestión nasal. 2. Secreción nasal purulenta, anterior o posterior. 3. Dolor /diagonal presión facial. 4. Hiposmia /diagonal anosmia, disminución o pérdida del olfato. 10. ¿Qué síntomas se consideran criterios menores en adultos? Cefalea, fiebre, no en crónicas, halitosis, astenia, odontalgia, tos, sensación de ocupación /diagonal o presión en oído. 11. Según las guías, como la ITSA, ¿cuántos criterios mayores, o uno mayor más 2 menores, con cuántos días de evolución sugieren sinusitis aguda? Con una evolución de mayor o igual que 7 días de síntomas. 12. ¿Qué hallazgo en la exploración física es altamente sugestivo de sinusitis? La visualización de secreción purulenta en el meato medio durante la rinoscopía anterior o endoscopía nasal. 13. ¿Qué signo o síntoma es un indicador de gravedad
que sugiere una complicación de la sinusitis. Edema periorbitario o eritema, diplopía, disminución de la agudeza visual, proptosis, dolor intenso y signos meníngeos. Subtema 3. Diagnóstico y diagnóstico diferencial. 14. ¿Cuál es el papel de los estudios de imagen, como la tomografía computarizada, en la sinusitis aguda no complicada? No están indicados de rutina. Su uso se reserva para casos complicados, falta de respuesta al tratamiento, sospecha de complicaciones o en sinusitis crónica. 15. ¿Cuál es el estudio de elección para confirmar el diagnóstico de sinusitis crónica o prequirúrgico? La tomografía computarizada, TC, de senos paranasales sin contraste. 16. ¿Es útil la radiografía simple de senos paranasales para el diagnóstico? No, tiene baja sensibilidad y especificidad, por lo que su uso ha sido abandonado en la práctica clínica actual. 17. Nombra 3 diagnósticos diferenciales importantes de la sinusitis aguda. 1. Rinitis alérgica o viral. 2. Cefaleas primarias, como migraña o cefalea en racimos. 3. Neuralgias craneales, como la neuralgia del trigémino. Subtema 4. Tratamiento y complicaciones. 18. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para la sinusitis aguda bacteriana en un paciente sin alergia a penicilina? Amoxicilina o amoxicilina clavulánico, especialmente en áreas con alta resistencia bacteriana o si el paciente ha tomado antibióticos recientemente. 19. ¿Cuál es la duración típica del tratamiento antibiótico para la sinusitis aguda en adultos? De 5 a 7 días, puede extenderse a 10 a 14 días según la evolución. 20. ¿Y en niños? De 10 a 14 días. 21. Nombra 3 tratamientos coadyuvantes, no antibióticos, utilizados en la sinusitis. 1. Lavados nasales con solución salina. 2. Corticoides intranasales tópicos, EG, mometasona, fluticasona. 3. Descongestionantes tópicos u orales, usar tópicos máximo 3 a 5 días por efecto rebote. 22. ¿En qué casos está indicado el uso de corticoides intranasales en la sinusitis aguda? Están indicados, especialmente si hay un componente inflamatorio o alérgico subyacente, para reducir el edema del ostium y facilitar el drenaje. 23. ¿Cuál es la complicación orbitaria más frecuente de la sinusitis? La celulitis preseptal, inflamación anterior al septum orbitario. 24. Nombra 2 complicaciones intracraneales graves de la sinusitis. 1. Absceso epidural. 2. Absceso subdural. 3. Trombosis del seno cavernoso. 4. Meningitis. 25. ¿Qué microorganismos son los más comúnmente implicados en la sinusitis aguda bacteriana? Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae, no typebel. Moraxella catarrhalis es más común en niños. 26. ¿Qué bacterias son más frecuentes en la sinusitis crónica? Suele ser polimicrobiana, incluyendo bacterias anaerobias, EG, bacteroides, Fusobacterium y Staphylococcus aureus. 27. ¿Cuál es el tratamiento de elección para un paciente alérgico a la penicilina con sinusitis aguda? Doxiciclina, en adultos, o levofloxacino/moxifloxacino. En niños, cefdinir, cefuroxime o levofloxacino, según gravedad y edad. 28. ¿Cuándo se debe considerar el manejo quirúrgico en un paciente con sinusitis? En sinusitis crónica que no responde al tratamiento médico máximo, en la presencia de complicaciones, orbitarias o intracraneales, o cuando hay una obstrucción anatómica significativa, pólipos grandes. 29. ¿Por qué los niños son más susceptibles a la sinusitis que los adultos? Porque su sistema inmunológico es inmaduro y sus ostiums de drenaje son más pequeños, por lo que se obstruyen con mayor facilidad. 30. ¿Cuál es el síntoma de presentación más común de sinusitis en niños? La tos, especialmente nocturna o que empeora al acostarse. 31. ¿La presencia de fiebre alta es un criterio diagnóstico confiable para sinusitis bacteriana en niños? No es un criterio confiable por sí solo, ya que también está presente en infecciones virales. Debe evaluarse en el contexto de la duración, 3 a 4 días, y la asociación con otros criterios mayores. 32.
¿Qué hallazgo en la exploración física de un niño es muy sugestivo de sinusitis? Secreción purulenta en cornetes medios o en cabum, visualizada con endoscopio. 33. ¿Cuál es el antibiótico de primera elección para la sinusitis aguda en niños? Amoxicilina o amoxicilina clavulánico a dosis altas. 13. ¿Cuál es el paso más importante en el diagnóstico de la meningitis? C. Punción lumbar. Meningitis. Subtema 1. Conceptos básicos y etiología. 1. ¿Qué es la meningitis? Es la inflamación de las leptomeninges, aracnoides y pia madre, las membranas que recubren el encéfalo y la médula espinal. Esta inflamación puede ser causada por infecciones, bacterianas, virales, fúngicas, o por causas no infecciosas. 2. Nombra las 3 causas bacterianas más frecuentes de meningitis en neonatos, 0 a 3 meses. Streptococcus agalactiae, estreptococo del grupo B. Escherichia coli, cepas con antígeno K1. Listeria monocytogenes. 3. Nombra las 3 causas bacterianas más frecuentes de meningitis en niños y adultos jóvenes, 3 meses, 50 años. Neisseria meningitidis, meningococo. Streptococcus pneumoniae, neumococo. Haemophilus influenzae tipo B, gracias a la vacunación, ahora es menos frecuente. 4. ¿Qué patógeno es una causa importante de meningitis en adultos mayores, 50 años, y pacientes inmunodeprimidos? Listeria monocytogenes. 5. ¿Cuál es la causa más común de meningitis viral, linfocítica? Los enterovirus, Coxsackie, Echovirus, son la causa más frecuente. 6. Además de las bacterias y los virus, ¿qué otros microorganismos pueden causar meningitis? Hongos, EJ. Cryptococcus neoformans en pacientes con VIH, y Mycobacterium tuberculosis, meningitis tuberculosa. Subtema 2. Fisiopatología y cuadro clínico. 7. Menciona las 4 vías principales por las cuales los microorganismos pueden llegar al espacio subaracnoideo. Vía hematógena, la más común. Extensión directa, EJ. Desde otitis media, sinusitis. Inoculación directa, EJ. Trauma, cirugía. Diseminación por vía neural, menos común, EJ. Virus del herpes. 8. ¿Qué sucede a nivel del LCR durante una meningitis bacteriana? Se produce una respuesta inflamatoria intensa, aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, infiltración de neutrófilos, liberación de citoquinas y aumento de proteínas. Esto resulta en un LCR turbio con pleocitosis, aumento de glóbulos blancos, hiperproteinorraquia, proteínas altas, e hipoglucorraquia, glucosa baja. 9. Describe la tríada clásica de síntomas de la meningitis bacteriana. Fiebre, cefalea, dolor de cabeza intenso. Rigidez de nuca, dolor y resistencia a la flexión pasiva del cuello. 10. ¿La tríada clásica está siempre presente en todos los pacientes? No. Está presente en la mayoría, pero no en todos los casos. Su ausencia no descarta la meningitis, especialmente en niños, ancianos o pacientes inmunodeprimidos. 11. ¿Qué signo meningeo se explora flexionando pasivamente el cuello del paciente y que indica un resultado positivo? Signo de Brudzinski. Un resultado positivo es cuando el paciente flexiona involuntariamente las rodillas y las caderas al realizar esta maniobra. 12. ¿Qué signo meningeo se explora con el paciente en decúbito supino, extendiendo su rodilla con la cadera flexionada, y que indica un resultado positivo? Signo de Kernig. Un resultado positivo es la aparición de dolor y resistencia a la extensión completa de la rodilla. 13. ¿Qué manifestación cutánea es altamente sugestiva de una infección por Neisseria meningitidis, meningococo? Una erupción petequial o purpúrica, manchas rojas o moradas que no palidecen a la vitropresión. 14. ¿Cómo puede manifestarse la meningitis en un lactante o recién nacido? Con síntomas inespecíficos, irritabilidad o letargo, rechazo del alimento, llanto agudo, fontanela abombada o hipotermia. Subtema 3. Diagnóstico y pruebas clave. 15.
¿Cuál es la prueba diagnóstica más importante y definitiva para confirmar la meningitis? La punción lumbar, PL, con análisis del líquido cefalorraquídeo, LCR. 16. ¿Qué información se obtiene del análisis básico del LCR? Citoquímico. Aspecto: turbio, bacteriana, VS claro, viral. Recuento celular y tipo: pleocitosis con neutrófilos, bacteriana, VS linfocitos, viral. Proteínas: aumentadas, hiperproteinorraquia. Glucosa: disminuida, hipoglucorraquia, en relación con la glucemia. 17. ¿Cuáles son los hallazgos típicos en el LCR de una meningitis bacteriana? Aspecto turbio. Pleocitosis marcada, 1000 células /diagonal micro L, con predominio de neutrófilos. Glucosa baja, hipoglucorraquia. Proteínas altas, hiperproteinorraquia. 18. ¿Cuáles son los hallazgos típicos en el LCR de una meningitis viral? Aspecto claro. Pleocitosis moderada, decenas hundres de células /diagonal micro L, con predominio de linfocitos. Glucosa normal, normoglucorraquia. Proteínas normales o levemente elevadas. 19. ¿Qué pruebas microbiológicas se realizan en el LCR para identificar el patógeno? Tinción de Gram y cultivo. Reacción en cadena de la polimerasa, PCR, para virus y bacterias. Antígenos solubles, EJ. Para detectar antígeno de neumococo o meningococo. 20. ¿Por qué a veces se solicita una tomografía computarizada, TC, de cráneo antes de realizar la punción lumbar? Para descartar hipertensión intracraneal masiva o una lesión ocupante de espacio, EJ. Tumor, absceso, que pueda contraindicar la PL por el riesgo de herniación cerebral. 21. Menciona 3 indicaciones para realizar una TC de cráneo antes de una punción lumbar. Deterioro del nivel de conciencia, Glasgow, 11. Signos de focalización neurológica, EJ. Debilidad en un brazo /diagonal pierna. Papiledema al fondo de ojo. Crisis epilépticas recientes. Inmunosupresión severa. 22. Además de la punción lumbar, ¿qué otro estudio microbiológico es crucial para identificar la bacteria causal en una meningitis bacteriana? Los hemocultivos. Son positivos en un alto porcentaje de meningitis bacterianas. 23. ¿Cuál es la regla de oro en el tratamiento de la meningitis bacteriana aguda? Iniciar antibioticoterapia empírica intravenosa lo antes posible, inmediatamente después de obtener los hemocultivos y sin esperar los resultados de la punción lumbar si hay alta sospecha clínica. 24. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico empírico de elección para un adulto inmunocompetente con meningitis bacteriana comunitaria? Cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona o cefotaxima, y vancomicina. La ceftriaxona cubre neumococo y meningococo, y la vancomicina cubre cepas de neumococo resistentes. 25. ¿Por qué se añade ampicilina al esquema empírico en neonatos, adultos, 50 años y pacientes inmunodeprimidos? Para cubrir Listeria monocytogenes, que es resistente a las cefalosporinas. 26. ¿Cuál es el tratamiento empírico para un neonato con sospecha de meningitis? Ampicilina y un aminoglucósido, gentamicina, o cefalosporina de tercera generación, cefotaxima. 27. ¿Cuál es el tratamiento coadyuvante, adicional a los antibióticos, que ha demostrado reducir la mortalidad y las secuelas en la meningitis bacteriana por S. pneumoniae? Los corticoides, dexametasona. Se administran antes o junto con la primera dosis de antibióticos. 28. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los corticoides en este contexto? Reducen la respuesta inflamatoria del huésped, disminuyendo el edema cerebral y las complicaciones neurológicas derivadas de la liberación de citoquinas por la lisis bacteriana. 30. Menciona 3 medidas de profilaxis para contactos cercanos de un paciente con meningitis por N. meningitidis. Quimioprofilaxis, con antibióticos como rifampicina, ciprofloxacino o ceftriaxona. Vacunación, si el caso fue por un serotipo cubierto por la vacuna. 14. ¿Cuál de estas es una vía de contagio de citomegalovirus en la infección perinatal? D. Leche materna. Citomegalovirus, CMV, e infección perinatal.
Subtema 1. Virología y epidemiología básica. 1. ¿A qué familia de virus pertenece el citomegalovirus, CMV? Respuesta. Pertenece a la familia Herpesviridae, subfamilia Beta-Herpesvirinae. 2. ¿Cuál es una característica única del CMV que comparte con otros virus de su familia y que explica las reactivaciones? Respuesta. Es un virus que establece latencia después de la infección primaria. Permanece en un estado durmiente en el organismo, por ejemplo, en células de la médula ósea, y puede reactivarse periódicamente. 3. ¿Cómo es la seroprevalencia, porcentaje de personas que han estado en contacto con el virus, del CMV a nivel mundial? Respuesta. Es muy alta. A nivel global, afecta entre el 40% y el 100% de los adultos, dependiendo del nivel socioeconómico y la región geográfica. Es más alta en países en desarrollo y en poblaciones con menor nivel socioeconómico. 4. Menciona 2 factores de riesgo principales para adquirir una infección primaria por CMV durante el embarazo. Respuesta. Tener niños pequeños en casa, que suelen adquirir y excretar el virus en guarderías. Trabajar en entornos como guarderías o centros de salud donde hay exposición a secreciones de niños. Subtema 2. Transmisión y vías de contagio. 5. Define la diferencia entre infección congénita, perinatal y postnatal por CMV. Respuesta. Congénita. La infección se transmite de la madre al feto a través de la placenta durante el embarazo. Perinatal. La infección ocurre durante el parto o inmediatamente después, primeras 2 a 4 semanas de vida, principalmente por secreciones cervicovaginales o lactancia. Postnatal. La infección se adquiere después del nacimiento, típicamente a través de la leche materna o contacto con secreciones de personas infectadas. 6. ¿Cuáles son las 3 principales vías de contagio en la infección perinatal por CMV? Respuesta. Contacto con secreciones cervicovaginales maternas durante el parto. Ingesta de leche materna de una madre con infección activa, primaria o reactivada. Transfusión de productos sanguíneos contaminados. 7. ¿Por qué la leche materna es una vía de contagio perinatal/diagonal postnatal importante? Respuesta. Porque las mujeres seropositivas, que ya han tenido la infección, pueden experimentar reactivaciones del virus, el cual se excreta en la leche materna, infectando al lactante. 8. Una embarazada que nunca ha tenido CMV, seronegativa, se infecta. ¿Por qué esta situación, infección primaria, conlleva un mayor riesgo para el feto que una reactivación? Respuesta. Porque en una infección primaria, la madre no tiene anticuerpos preexistentes, IgG, contra el CMV. La carga viral es mucho más alta y la probabilidad de que el virus cruce la placenta e infecte al feto es del 30 a 40%, con riesgo de secuelas graves. En una reactivación, los anticuerpos maternos confieren cierta protección, reduciendo drásticamente el riesgo de transmisión y de secuelas graves. 9. ¿Se puede considerar a los fómites, objetos contaminados, como una vía de contagio significativa para el CMV en el contexto perinatal? Respuesta. No. El CMV se transmite por contacto directo con fluidos corporales infectados, orina, saliva, leche, secreciones cervicovaginales, sangre. No es una vía de transmisión significativa por fómites en el aire o en superficies secas. Subtema 3. Infección congénita, manifestaciones y diagnóstico. 10. ¿Qué porcentaje aproximado de recién nacidos con infección congénita por CMV son sintomáticos al nacer? Respuesta. Aproximadamente 10 a 15%. La gran mayoría, 85 a 90%, son asintomáticos al nacer. 11. Nombra al menos 5 manifestaciones clínicas clásicas de la infección congénita sintomática por CMV. Respuesta. Restricción del crecimiento intrauterino, RCIU. Hepatomegalia y esplenomegalia, hígado y vaso agrandados. Púrpura, manchas en la piel por sangrado bajo la piel. Microcefalia. Coriorretinitis, inflamación de la retina. Ictericia. Calcificaciones intracraneales, visibles en ecografía o TAC. 12. ¿Cuál es la secuela neurológica a largo plazo más común en los niños con infección congénita sintomática?
Respuesta: la pérdida auditiva neurosensorial, que puede ser progresiva y aparecer incluso después del periodo neonatal. 13. ¿Cuál es el patrón oro o método diagnóstico definitivo para confirmar una infección congénita por CMV en un recién nacido? Respuesta: el aislamiento del virus en cultivo o la detección del ADN viral por PCR, reacción en cadena de la polimerasa, en orina o saliva del recién nacido, recogidas dentro de las primeras 2 a 3 semanas de vida. Recogerla después de este periodo no permite distinguir entre infección congénita y perinatal. 14. ¿Qué prueba se utiliza comúnmente para el cribado, screening, de infección congénita en recién nacidos, especialmente para detectar pérdida auditiva? Respuesta: la prueba de PCR en saliva o orina es el método de cribado más sensible y específico. Tradicionalmente, el cribado no es universal, pero se realiza en lactantes que no pasan el tamizaje auditivo o con síntomas sugerentes. 15. ¿Qué hallazgo en una ecografía fetal de rutina podría hacer sospechar de una infección congénita por CMV? Respuesta: calcificaciones intracraneales, microcefalia o ventriculomegalia, hidrops fetal, hepatomegalia o esplenomegalia, hiperecogenicidad intestinal, restricción del crecimiento intrauterino, RCIU. Subtema 4. Prevención y manejo. 16. ¿Existe actualmente una vacuna para prevenir la infección por CMV? Respuesta: no. No hay una vacuna licenciada disponible en la actualidad, aunque es un área de investigación activa. 17. Una mujer seronegativa para CMV planea quedar embarazada. Nombra 3 medidas de higiene que puede tomar para reducir el riesgo de una infección primaria. Respuesta: lavarse frecuente y cuidadosamente las manos con agua y jabón, especialmente después de cambiar pañales, limpiar la nariz o saliva de un niño, y tocar juguetes. Evitar compartir comida, cubiertos, vasos o cepillos de dientes con niños pequeños. No besar a los niños pequeños en la boca o mejilla, puede besarlos en la cabeza o abrazarlos. Limpiar regularmente superficies que entren en contacto con la orina o saliva de niños. 18. ¿Cuál es el tratamiento antiviral de elección para el recién nacido sintomático con infección congénita por CMV? Respuesta: valganciclovir oral o ganciclovir intravenoso. El tratamiento está indicado en lactantes con enfermedad del sistema nervioso central manifestada y puede mejorar los resultados auditivos y del desarrollo neurológico. 19. ¿Está contraindicada la lactancia materna en una madre seropositiva para CMV? Respuesta: generalmente no. Para los recién nacidos a término y sanos, los beneficios de la lactancia materna superan con creces los riesgos de una infección postnatal, que suele ser asintomática o leve. La decisión es más compleja en recién nacidos prematuros de muy bajo peso, donde el riesgo de enfermedad sintomática es mayor. En estos casos, se puede considerar pasteurizar la leche materna para inactivar el virus. 20. ¿En qué consiste el diagnóstico prenatal de la infección congénita por CMV? Respuesta: se realiza mediante amniocentesis después de la semana 20 a 21 de gestación y con al menos 6 a 8 semanas de diferencia desde el momento estimado de la infección materna. El líquido amniótico se analiza con PCR para detectar el ADN del CMV. Un resultado positivo confirma la infección fetal, pero no predice la gravedad. 15. ¿A qué edad comienza el control de esfínteres y en qué sexo inicia primero? C. 5 años y sexo femenino. Subtema 1. Desarrollo normal y edades clave. 1. ¿Cuál es la edad promedio en la que la mayoría de los niños logran el control diurno de la vejiga? Respuesta: entre los 2 y 3 años de edad. 2. ¿A qué edad se considera que la enuresis, mojar la cama, es primaria y requiere evaluación? Respuesta: a partir de los 5 años de edad. Se diagnostica enuresis nocturna cuando ocurre al menos 2 veces por semana durante al menos 3 meses consecutivos. 3. ¿Qué control se adquiere generalmente primero, el intestinal o el vesical? Respuesta: primero se adquiere el control intestinal, heces, seguido del control de la vejiga durante el día, y finalmente el control nocturno. 4. ¿En qué orden se desarrolla típicamente el control de esfínteres? Día vs noche, vejiga vs intestino. Respuesta:
El orden típico es: control intestinal, heces. Control vesical diurno, orina durante el día. Control vesical nocturno, orina durante la noche. 5. Menciona 2 signos de madurez neurológica y conductual que indican que un niño está listo para iniciar el entrenamiento. Respuesta. Neurológica. Camina y se agacha con estabilidad, puede subir y bajar escaleras. Conductual. Sabe cuando está haciendo pis o caca, se toca el pañal, se esconde, muestra interés por el orinal o el baño, puede seguir instrucciones simples y permanecer seco por periodos de más de 2 horas. Subtema 2. Diferencias por sexo. 6. ¿Qué sexo suele lograr primero el control de esfínteres, tanto diurno como nocturno? Respuesta. El sexo femenino, las niñas, suelen lograr el control antes que los niños. 7. ¿A qué edad se espera que la mayoría de las niñas logren el control diurno? Respuesta. Alrededor de los 33 meses, casi 3 años. 8. ¿A qué edad se espera que la mayoría de los niños logren el control diurno? Respuesta. Alrededor de los 35 meses, casi 3 años. 9. ¿Qué sexo tiene una mayor prevalencia de enuresis nocturna primaria? Respuesta. El sexo masculino, los niños, tienen una prevalencia aproximadamente 2 veces mayor que las niñas. 10. Nombra un factor fisiológico que podría explicar por qué las niñas adquieren el control antes que los niños. Respuesta. Un ritmo de maduración general más rápido, que incluye el sistema nervioso y las áreas que controlan la micción. Subtema 3. Señales de alarma y cuándo consultar. 11. Un niño de 4 años que nunca ha logrado permanecer seco de día. ¿Es normal? Respuesta. No, es una señal de alarma. Se debe consultar al pediatra para descartar causas orgánicas como malformaciones o problemas neurológicos. 12. Un niño de 6 años que moja la cama 3 veces por semana, pero que ya había logrado estar seco. ¿Qué tipo de enuresis es y qué puede indicar? Respuesta. Es enuresis nocturna secundaria. Puede indicar un factor de estrés emocional, nacimiento de un hermano, inicio del colegio, problemas familiares, una infección urinaria o diabetes. 13. Menciona 2 banderas rojas, o signos de alarma asociados a la incontinencia que requieren evaluación médica inmediata. Respuesta. Goteo constante de orina, puede sugerir un problema en la vejiga o los riñones. Micción con dolor o ardor, sugiere infección urinaria. Heces o orina en un niño que ya estaba entrenado por más de 6 meses, regresión importante. Alteración en la marcha o debilidad en las piernas, podría indicar un problema neurológico. 14. ¿En qué caso la encopresis, incontinencia fecal, es una urgencia médica? Respuesta. Cuando se acompaña de dolor abdominal intenso, vómitos y distensión abdominal, ya que puede ser signo de una impactación fecal severa o de otra patología subyacente grave. Subtema 4. Entrenamiento y métodos. 15. ¿Cuál es el método de entrenamiento de esfínteres más común y recomendado? Respuesta. El método de Braselton o Child Oriented, orientado al niño, que se basa en esperar a que el niño muestre señales de madurez y luego usar refuerzo positivo. 16. Nombra las 3 fases principales del método de Braselton. Respuesta. Fase de introducción. Familiarizar al niño con el orinal. Fase de instrucción. Enseñarle a sentarse en el orinal y a avisar. Fase de refuerzo. Elogiarlo y reforzarlo positivamente por sus éxitos, sin castigar los accidentes. 17. ¿Qué principio del condicionamiento conductual se aplica cuando se le da un sticker o una felicitación al niño por usar el orinal? Respuesta. Refuerzo positivo. Se añade un estímulo agradable para aumentar la probabilidad de que la conducta, usar el orinal, se repita. 18. ¿Por qué se desaconseja el castigo durante el entrenamiento de esfínteres? Respuesta. Porque el castigo genera ansiedad, estrés y sentimientos de fracaso en el niño, lo cual puede retrasar el proceso y crear aversión al baño. 19. ¿Qué se debe hacer ante un accidente durante el entrenamiento? Respuesta. Mantener la calma, no regañar al niño, y animarlo diciendo que para la próxima lo logrará. Limpiar el accidente de manera natural, sin darle demasiada importancia. Subtema 5. Complicaciones y problemas comunes.
20. ¿Qué es la enuresis nocturna primaria? Respuesta. Es cuando un niño nunca ha logrado un periodo seco prolongado por la noche más allá de los 5 años. Suele tener un fuerte componente hereditario. 21. Define la encopresis. Respuesta. Es la emisión repetida de heces en lugares inapropiados, como la ropa interior, en un niño mayor de 4 años, sin que exista una causa orgánica que lo justifique. 22. ¿Cuál es la causa más común de la encopresis? Respuesta. El estreñimiento crónico con impactación fecal. Las heces líquidas se escapan alrededor de la masa fecal impactada, encopresis retentiva. 23. Un niño que orina con frecuencia y en pequeñas cantidades, y se queja de ardor, ¿qué problema podría tener? Respuesta. Una infección del tracto urinario, ITU. 24. ¿Qué papel juega el factor hereditario en la enuresis? Respuesta. Es un factor muy importante. Si ambos padres tuvieron enuresis, el riesgo del hijo es de aproximadamente 77%. Si solo uno de los padres la tuvo, el riesgo es de alrededor del 44%. Subtema 6. Fisiología y control neuromuscular. 25. ¿Qué dos músculos son clave en el control voluntario de la micción? Respuesta. El músculo detrusor, de la vejiga, y el esfínter uretral externo. 26. ¿Qué nervio es el principal responsable de la sensación de llenado de la vejiga y el inicio del reflejo de micción? Respuesta. El nervio pélvico, nervio sacro, que lleva información sensorial y motora parasimpática. 27. ¿Qué parte del sistema nervioso controla el reflejo de micción en un bebé? Respuesta. La médula espinal, es un acto reflejo involuntario. 28. ¿Qué estructuras cerebrales deben madurar para que un niño logre el control voluntario de la micción? Respuesta. La corteza cerebral, para la percepción consciente, y el tronco encefálico, para coordinar y inhibir el reflejo de micción. 29. ¿Qué hormona influye en la producción de orina durante la noche y puede estar relacionada con la enuresis? Respuesta. La hormona antidiurética, ADH. Un pico insuficiente de ADH durante la noche lleva a una producción de orina mayor a la capacidad de la vejiga. 16. ¿Cuál es la bacteria más comúnmente asociada con la infección faríngea bacteriana? B. Streptococcus B hemolíticos grupo A. Faringoamigdalitis aguda. Subtema 1. Etiología, causas. 1. ¿Cuál es el agente etiológico más común de la faringoamigdalitis bacteriana? Streptococcus pyogenes o Streptococo beta hemolítico del grupo A, EBGA. 2. ¿Qué porcentaje de faringitis en adultos es de origen viral? Aproximadamente del 80 a 90%. Es la causa más frecuente en general. 3. Menciona 3 virus comunes que causan faringitis. Rinovirus, virus de influenza y parainfluenza, adenovirus. 4. Además del EBGA, nombra 2 bacterias menos frecuentes que pueden causar faringitis. Streptococcus dysgalactiae sub. Equisimilis, grupo C y G, y Fusobacterium necroporum, asociado al síndrome de Lemierre. 5. ¿Qué bacteria causa faringitis en el contexto de una infección de transmisión sexual? Neisseria gonorrhoeae. 6. ¿En qué grupo de edad es más común la faringitis estreptocócica? En niños en edad escolar, 5 a 15 años. Es poco común en menores de 3 años. Subtema 2. Patogenia y cuadro clínico. 7. ¿Cuál es el periodo de incubación de la faringitis estreptocócica? De 2 a 5 días. 8. Describe 3 síntomas clásicos que sugieren una faringitis por EBGA, de origen bacteriano. Fiebre alta, 38.5 grados C, odinofagia, dolor al tragar, de inicio súbito, cefalea y ausencia de tos. 9. ¿Qué signo físico es altamente sugerente de infección por EBGA? La presencia de exudado purulento, placas blanquecinas, en amígdalas y faringe. 10. ¿Qué es un petequias en el paladar y con qué tipo de faringitis se asocia? Son pequeñas manchas rojas puntiformes en el paladar blando o la úvula. Es un signo clásico de la faringitis estreptocócica. 11. ¿Qué es la escarlatina o fiebre escarlata? Una manifestación de la infección por EBGA que produce una toxina eritrogénica,
causando un exantema, erupción, cutáneo fino y una lengua de fresa o frambuesa. 12. ¿Qué hallazgos en el cuadro clínico sugieren fuertemente una etiología viral en lugar de bacteriana? La presencia de tos, rinitis, congestión nasal, conjuntivitis, ronquera, disfonía y diarrea. 13. ¿Qué dos signos se asocian a la mononucleosis infecciosa? ¿Virus de Epstein-Barr? Linfadenopatías generalizadas y esplenomegalia, agrandamiento del vaso. Subtema 3. Diagnóstico. 14. ¿Cuál es la prueba diagnóstica de elección para confirmar la faringitis por EBGA? El test de detección rápida, TDR, de antígeno estreptocócico. Es rápido y tiene alta especificidad. 15. Si el test rápido es negativo pero la sospecha clínica es alta, ¿qué prueba se debe realizar? El cultivo faríngeo. Es el estándar de oro. 16. ¿Qué escala clínica se utiliza para estimar la probabilidad de infección por EBGA y decidir si se necesita realizar una prueba? El criterio de Sente, modificado. 17. Enumera los 5 componentes del criterio de Sente, modificado. 1. Fiebre, 38 grados C. 2. Ausencia de tos. 3. Adenopatías cervicales anteriores dolorosas. 4. Exudado amigdalar. 5. Edad, 3 a 14 años, 1 punto, 15 a 44 años, 0 puntos, 44 años, menos 1 punto. 18. Según Sente, ¿con cuántos puntos se recomienda realizar una prueba diagnóstica, TDR o cultivo? Con 2 o más puntos. 19. ¿Qué prueba de laboratorio es útil para diagnosticar la mononucleosis infecciosa? El monotest, prueba rápida de anticuerpos heterófilos, o la serología específica para VEB. Subtema 4. Tratamiento. 20. ¿Cuál es el antibiótico de primera elección para la faringitis por EBGA? Penicilina V, fenoximetilpenicilina, por vía oral o penicilina G-benzatina por vía intramuscular. 21. ¿Cuál es la duración estándar del tratamiento con penicilina V oral? 10 días. Es crucial completar el ciclo para erradicar la bacteria. 22. En un paciente alérgico a la penicilina, sin anafilaxia, ¿cuál es la alternativa de primera línea? Una cefalosporina de primera generación, EJ. Cefalexina o clindamicina. 23. En un paciente con alergia a la penicilina de tipo anafiláctica, ¿qué alternativas se pueden usar? Clindamicina, acitromicina o claritromicina. 24. ¿Cuál es el objetivo principal del tratamiento antibiótico en la faringitis estreptocócica? Prevenir las complicaciones no supurativas, principalmente la fiebre reumática. El tratamiento acorta solo modestamente la duración de los síntomas. 25. Menciona 2 medicamentos sintomáticos utilizados para el manejo del dolor en la faringitis. AINES, como ibuprofeno, y analgésicos, como paracetamol. También se pueden usar anestésicos locales en spray o pastillas. Subtema 5. Complicaciones. 26. ¿Cuáles son las 2 complicaciones supurativas, localizadas, más frecuentes de la faringitis estreptocócica? El absceso periamigdalino y la celulitis periamigdalina. 27. ¿Cuáles son las 2 complicaciones no supurativas, sistémicas, más importantes de la faringitis por EBGA? La fiebre reumática aguda y la glomerulonefritis aguda post-estreptocócica. 17. ¿Cuál de los siguientes microorganismos continúa siendo el agente identificado con mayor frecuencia en meningitis de causa bacteriana? B. Streptococcus pneumoniae. Meningitis bacteriana. Subtema 1. Epidemiología y agentes etiológicos principales. 1. ¿Cuál es el agente patógeno más frecuente de meningitis bacteriana a nivel global en la era post-vacunación? Respuesta: Streptococcus pneumoniae, neumococo. 2. ¿Qué bacterias conforman el triángulo de oro o las causas más comunes de meningitis bacteriana fuera del periodo neonatal? Respuesta: Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenzae tipo B. 3. ¿Cómo ha impactado la vacunación en la incidencia de la meningitis por Haemophilus influenzae tipo B, IV? Respuesta: la introducción de la vacuna conjugada contra el IV ha reducido drásticamente su incidencia,
dejando de ser una causa principal en países con programas de vacunación establecidos. 4. Mencione el principal agente causal de meningitis bacteriana en recién nacidos, 0 a 3 meses. Respuesta: Streptococcus agalactiae, estreptococo del grupo B. 5. Además del estreptococo del grupo B, ¿qué otro microorganismo es una causa importante de meningitis en neonatos? Respuesta: Escherichia coli, especialmente las cepas que poseen el antígeno K1. 6. ¿Qué bacteria gramnegativa es un patógeno nosocomial importante y puede causar meningitis, especialmente post-neurocirugía o en pacientes inmunocomprometidos? Respuesta: Pseudomonas aeruginosa. 7. ¿Qué microorganismo, si bien causa meningitis, no se considera una causa de meningitis bacteriana aguda purulenta típica? Respuesta: Mycobacterium tuberculosis. Causa una meningitis subaguda o crónica, meningitis tuberculosa. Subtema 2. Patogenia y factores de virulencia. 8. ¿Cuál es la vía de diseminación más común por la cual las bacterias alcanzan las meninges? Respuesta: la diseminación hematógena, a través del torrente sanguíneo. 9. Describa brevemente la secuencia patogénica de la meningitis bacteriana, desde la colonización hasta la inflamación meningea. Respuesta: 1. Colonización de la nasofaringe. 2. Invasión al torrente sanguíneo, bacteriemia. 3. Superación de la barrera hematoencefálica. 4. Supervivencia y multiplicación en el líquido cefalorraquídeo, LCR. 5. Liberación de componentes de la pared celular bacteriana, EJ. LPS, ácido lipoteicoico. 6. Activación de la respuesta inflamatoria del huésped, citocinas, quimiosinas. 7. Inflamación meningea y daño neuronal. 10. ¿Por qué el LCR es un medio ideal para la multiplicación bacteriana? Respuesta: porque tiene bajos niveles de anticuerpos y complemento, lo que lo convierte en un sitio con defensas inmunitarias limitadas, zona de inmunoprivilegio. 11. ¿Qué factor de virulencia crucial posee Streptococcus pneumoniae que le confiere resistencia a la fagocitosis? Respuesta: la cápsula polisacárida. 12. ¿Qué factor de virulencia de Neisseria meningitidis es fundamental para la adhesión a la mucosa nasofaríngea? Respuesta: los pili. Subtema 3. Manifestaciones clínicas. 13. La tríada clásica de la meningitis bacteriana consiste en: respuesta: fiebre, cefalea y rigidez de nuca. 14. A pesar de ser la tríada clásica, ¿cuál es su sensibilidad? ¿Con qué frecuencia se presenta en todos los pacientes? Respuesta: es altamente específica pero poco sensible. Está presente en menos del 50% de los casos. No se debe descartar la meningitis por su ausencia. 15. ¿Qué signo meningeo se explora flexionando el cuello del paciente y valora la resistencia a la flexión y la presencia de dolor? Respuesta: rigidez de nuca. 16. ¿Qué signo meningeo se valora con la flexión pasiva del cuello, resultando en flexión involuntaria de rodillas y caderas? Respuesta: signo de Brudzinski. 17. ¿Qué signo meningeo se explora con la flexión de la cadera y la extensión de la rodilla, desencadenando dolor y resistencia? Respuesta: signo de Kernig. 18. ¿Qué manifestación cutánea es altamente sugestiva de una infección por Neisseria meningitidis? Respuesta: una erupción petequial o purpúrica que no se blanquea a la vitropresión. 19 de enero. Lactantes y neonatos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas inespecíficas que pueden sugerir meningitis? Respuesta: irritabilidad o letargia, fontanela abombada, pobre alimentación, llanto agudo o quejumbroso, hipotermia o fiebre. Subtema 4. Diagnóstico, análisis de LCR. 20. ¿Cuál es el estándar de oro para el diagnóstico de la meningitis bacteriana? Respuesta: el análisis del líquido cefalorraquídeo, LCR, obtenido por punción lumbar. 21. Describa el aspecto típico del LCR en una meningitis bacteriana aguda. Respuesta: turbio o purulento. 22 de enero. Una meningitis bacteriana típica. ¿Cómo se encuentran los niveles de glucosa en el LCR en relación con la glucosa sanguínea? Respuesta: la glucosa en LCR está disminuida, hipogliorraquia,
generalmente a un valor menor al 50% de la glucemia simultánea. 23. ¿Cómo se encuentran los niveles de proteínas en el LCR en una meningitis bacteriana? Respuesta: están marcadamente elevados, hiperproteinorraquia. 24. ¿Qué hallazgo en el recuento celular del LCR es característico de la meningitis bacteriana? Respuesta: pleocitosis marcada, aumento de glóbulos blancos, con predominio de neutrófilos. 25. ¿Qué tinción microbiológica es la más útil para la visualización inicial de bacterias en el LCR y la guía empírica de antibiótico-terapia? Respuesta: la tinción de Gram. 26. ¿Cuál es la prueba microbiológica definitiva para identificar el agente causal? Respuesta: el cultivo del LCR. 27. Mencione una prueba rápida que se utiliza para detectar antígenos bacterianos en el LCR. Respuesta: el látex o contrainmunoelectroforesis para antígenos de neumococo, meningococo o HIV. Nota: actualmente, los paneles de PCR multiplex son muy utilizados. 28. ¿Qué técnica molecular se ha vuelto fundamental para el diagnóstico rápido, especialmente en pacientes previamente tratados con antibióticos? Respuesta: la reacción en cadena de la polimerasa, PCR. Subtema 5. Tratamiento y profilaxis. 29. ¿Cuál es el principio fundamental del tratamiento de la meningitis bacteriana? Respuesta: la administración inmediata de antibiótico-terapia empírica de amplio espectro, tan pronto como se sospeche el diagnóstico, sin demorarla por los estudios de imagen o la punción lumbar. 30. ¿Cuál es el régimen antibiótico empírico de elección para la meningitis en un adulto inmunocompetente? Respuesta: una cefalosporina de tercera generación, EJ. Ceftriaxona o cefotaxima, y vancomicina, para cubrir cepas de neumococo resistentes. 31. ¿Por qué se añade vancomicina al esquema empírico inicial? Respuesta: para cubrir cepas de Streptococcus pneumoniae con resistencia disminuida a las cefalosporinas. 32. En neonatos, 0 a 3 meses, ¿cuál es el esquema antibiótico empírico habitual? Respuesta: ampicilina y un aminoglucósido, EJ. Gentamicina, o una cefalosporina de tercera generación, EJ. Cefotaxima. La ampicilina cubre listeria y EGB. 33. ¿Qué bacteria, causante de meningitis en neonatos, embarazadas y ancianos, no es cubierta adecuadamente por las cefalosporinas de tercera generación, requiriendo la adición de ampicilina? Respuesta: Listeria monocytogenes. 34. Además de los antibióticos, ¿qué adyuvante corticosteroidal ha demostrado mejorar el pronóstico en la meningitis bacteriana? Respuesta: la dexametasona. 18. Paciente femenina de 10 años, con diarrea de inicio abrupto acuosa profusa, con pródromo de anorexia y molestias abdominales, con heces con apariencia de agua de arroz, con pérdidas de heces indoloras y muy profusas. Se le diagnostica cólera grave. ¿Qué volumen de pérdidas por heces fecales se debería esperar? C. Entre 500 a 1000 ml por hora. Cólera. Microbiología y patogenia. 1. ¿Qué microorganismo causa el cólera? Vibrio cholerae, serogrupo O1, biotipos clásico y el TOR, IO 139. 2. ¿Qué estructura de Vibrio cholerae es esencial para su patogénesis? El flagelo para la motilidad y la adherencia intestinal. 3. ¿Qué toxina produce Vibrio cholerae y qué mecanismo desencadena? La toxina colérica, CTX, que activa irreversiblemente la adenilato ciclasa, aumentando el AMPC intracelular. 4. ¿Cómo actúa el aumento de AMPC en las células intestinales? Provoca secreción masiva de iones cloruro y agua hacia la luz intestinal, inhibiendo simultáneamente la absorción de sodio. 5. ¿Qué factores de virulencia adicionales posee Vibrio cholerae? TCP, Taxin corregulated pilus, para colonización, y otras toxinas como la zónula o Cludens. 6. ¿En qué parte del intestino actúa principalmente la toxina colérica? En el intestino delgado, específicamente en los enterocitos del yeyuno. Epidemiología y transmisión. 7. ¿Cuál es el principal reservorio natural de Vibrio cholerae? Ambientes acuáticos, estuarios,
Aguas costeras, donde se asocia con zooplancton. 8. ¿Cómo se transmite principalmente el cólera? Vía fecal-oral, mediante ingestión de agua o alimentos contaminados. 9. ¿Qué factores epidemiológicos favorecen los brotes de cólera? Hacinamiento, saneamiento deficiente, desastres naturales y condiciones de pobreza. 10. ¿Qué alimentos se asocian comúnmente con la transmisión del cólera? Mariscos crudos o mal cocidos, vegetales regados con aguas contaminadas, agua no tratada. 11. ¿Qué población es más susceptible al cólera grave? Personas con hipocloridria, gastrectomía, grupo sanguíneo y desnutrición. Cuadro clínico. 12. ¿Cuál es el periodo de incubación típico del cólera? De 18 horas a 5 días, generalmente 2 a 3 días. 13. ¿Qué caracteriza a las heces en el cólera típico? Heces en agua de arroz, líquidas, incoloras, inodoras, con flecos de moco. 14. ¿Qué síntomas gastrointestinales no son típicos del cólera? Dolor abdominal cólico intenso, tenesmo, náusea prominente, puede haber vómito pero no es lo principal. 15. ¿Por qué se describe la diarrea colérica como indolora? Porque la toxina no causa inflamación mucosa significativa ni ulceración. 16. ¿Qué volumen de pérdidas fecales puede esperarse en cólera grave? 500 a 1000 mililitros por hora en adultos, proporcionalmente menos en niños pero aún muy cuantiosas. 17. ¿Qué signos indican cólera grave? Deshidratación 10%, oliguria, hipotensión, taquicardia, alteración del estado mental, pliegue cutáneo persistente. 18. ¿Qué complicaciones metabólicas son frecuentes en el cólera? Acidosis metabólica, hipocalemia, hipoglucemia, especialmente en niños. Diagnóstico. 19. ¿Cuál es el método diagnóstico gold estándar para cólera? Cultivo de heces en medios selectivos, TCBS, tiosulfate citrat bail salt sucrose. 20. ¿Qué características tiene Vibrio cholerae en el medio TCBS? Colonias amarillas, fermenta sacarosa. 21. ¿Qué métodos diagnósticos rápidos existen para cólera? PCR, inmunocromatografía, microscopía de campo oscuro, muestre motilidad en forma de estrellas fugaces. 22. ¿Qué hallazgos de laboratorio son típicos en la deshidratación por cólera? Hemoconcentración, aumento de hematócrito, leucocitosis, insuficiencia renal prerrenal, hipocalemia. Manejo y tratamiento. 23. ¿Cuál es el pilar del tratamiento del cólera? Rehidratación agresiva con soluciones de rehidratación oral o intravenosa. 24. ¿Qué solución intravenosa es preferible para la rehidratación inicial? Ringue lactato por contener potasio y bicarbonato. 25. ¿Qué antibióticos son efectivos contra Vibrio cholerae? Doxiciclina, adultos, acitromicina, niños y embarazadas, cotrimoxazol, ciprofloxacino. 26. ¿Qué beneficio aporta el tratamiento antibiótico en el cólera? Reduce la duración y volumen de la diarrea en 50% y acorta el periodo de excreción bacteriana. 27. ¿Cuándo está indicado el tratamiento antibiótico en el cólera? En casos moderados a graves, idealmente después de iniciada la rehidratación. 28. ¿Cómo se calcula el volumen de rehidratación inicial? Según el grado de deshidratación, leve, 5% del peso, moderada, 7.5%, grave, 10% o más. 29. ¿Qué pacientes requieren hospitalización obligatoria? Deshidratación grave, vómitos incoercibles, complicaciones, menores de 2 años, comorbilidades significativas. Prevención y control. 30. ¿Qué medidas de salud pública son esenciales para controlar brotes? Agua potable, saneamiento, lavado de manos, manejo seguro de alimentos, enterramiento de heces. Fisiopatología avanzada. 31. ¿Por qué no hay fiebre significativa en el cólera? Porque la toxina no es pirogénica y no hay invasión tisular significativa. 32. ¿Qué mecanismo explica la pérdida masiva de potasio en las heces? Secreción activa de potasio por células intestinales y pérdida por arrastre en líquido luminal. 33.
¿Cómo se explica la acidosis metabólica en el cólera? Por pérdida de bicarbonato en heces, acidosis láctica por hipoperfusión e insuficiencia renal. 34. ¿Por qué los pacientes con grupo sanguíneo O tienen mayor riesgo de cólera grave? Los antígenos del grupo O pueden servir como receptores para la toxina colérica. Manifestaciones atípicas. 35. ¿Qué manifestación puede presentar el cólera en niños que es rara en adultos? Hipoglucemia sintomática con convulsiones. 36. ¿Qué complicación renal puede ocurrir en cólera no tratado? Necrosis tubular aguda por hipoperfusión prolongada. 37. ¿Qué signo en niños pequeños sugiere deshidratación grave por cólera? Fontanela hundida, llanto sin lágrimas, ausencia de micción por 6 más horas. 19. Niño de 9 años, previamente saludable, comienza a presentar cambios de conducta, deterioro cognitivo o del rendimiento escolar, irritabilidad, disminución de la atención o episodios de ira. En la historia clínica, se menciona que el paciente contrajo sarampión a los 2 años y no recibió vacunas luego de los 6 meses de edad. Basado en esta información, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? B. Panencefalitis esclerosante subaguda. Panencefalitis esclerosante subaguda, PES. Epidemiología y factores de riesgo. 1. ¿En qué grupo etario es más frecuente la PES? Niños y adolescentes, típicamente entre 5 a 15 años, con pico máximo alrededor de los 8 años. 2. ¿Qué factor epidemiológico es crucial para el desarrollo de PES? Haber tenido infección por virus del sarampión antes de los 2 años de edad. 3. ¿Cómo afecta la vacunación contra el sarampión en la incidencia de PES? La vacunación reduce dramáticamente la incidencia de PES al prevenir la infección natural por sarampión. 4. ¿Cuál es el tiempo promedio entre la infección por sarampión y el inicio de PES? 6 a 10 años, con un rango de 2 a 12 años. 5. ¿Qué relación existe entre la edad de infección por sarampión y el riesgo de PES? Infección a menor edad, especialmente 2 años, aumenta el riesgo de desarrollar PES. Etiología y patogenia. 6. ¿Cuál es el agente causal de la PES? Virus del sarampión, paramyxovirus, en forma defectuosa o persistente. 7. ¿Qué característica del virus explica la patogenia de PES? Mutaciones en el gen M, matriz, que impiden la adecuada formación y liberación de viriones completos, llevando a infección persistente. 8. ¿Qué mecanismo inmune está alterado en PES? Deficiencia en la inmunidad celular específica contra el virus del sarampión, permitiendo la persistencia viral. 9. ¿Dónde se localiza principalmente la infección en el SNC en PES? Neuronas, oligodendrocitos y células gliales de corteza cerebral, tronco encefálico y médula espinal. 10. ¿Por qué la PES se considera una enfermedad por virus lento? Por el largo periodo de latencia entre la infección inicial y la aparición de síntomas neurológicos. Manifestaciones clínicas, estadio 1. 11. ¿Cuáles son los síntomas iniciales más característicos de PES? Cambios de conducta, deterioro cognitivo, bajo rendimiento escolar e irritabilidad. 12. ¿Qué características tienen los cambios de personalidad en el estadio inicial? Irritabilidad, labilidad emocional, agresividad y desinhibición. 13. ¿Cómo se manifiesta el deterioro cognitivo temprano? Disminución del rendimiento escolar, problemas de atención y pérdida de habilidades adquiridas. 14. ¿Cuál es la duración aproximada del estadio inicial? Semanas a meses, 2 a 6 meses. Manifestaciones clínicas, estadio 2. 15. ¿Qué signo neurológico define el segundo estadio de PES? Mioclonías masivas, repetitivas y características. 16. ¿Cómo evolucionan las mioclonías en PES? Comienzan focales, se generalizan, ocurren cada 5 a 10 segundos y persisten durante el sueño. 17. ¿Qué otros movimientos anormales aparecen en este estadio? Coreoatetosis, distonía y crisis epilépticas tónico-clónicas. 18. ¿Qué hallazgos en el examen neurológico son típicos? Hiperreflexia, signos piramidales, ataxia y deterioro del lenguaje. 19.
¿Qué ocurre con las funciones corticales superiores en este estadio? Deterioro progresivo hasta demencia severa y afasia. Manifestaciones clínicas, estadios 3 y 4. 20. ¿Qué caracteriza al tercer estadio de PES? Rigidez muscular progresiva, postura en descerebración/diagonal de corticación y disautonomía. 21. ¿Qué complicaciones autonómicas aparecen? Hipertermia, taquicardia, sudoración y alteraciones de la presión arterial. 22. ¿Cómo es el estadio terminal de PES? Estado vegetativo, rigidez extrema, dificultad para tragar y respirar, infecciones intercurrentes. 23. ¿Cuál es la causa más común de muerte en PES? Neumonía por aspiración e infecciones intercurrentes. Diagnóstico diferencial. 24. ¿Qué enfermedades deben diferenciarse de PES en estadio inicial? Trastornos psiquiátricos, DA, encefalitis autoinmunes y enfermedades neurodegenerativas. 25. ¿Cómo se diferencia de la epilepsia mioclónica progresiva? PES tiene antecedente de sarampión, EEG característico y evolución más lenta. 26. ¿Qué la diferencia de la esclerosis múltiple pediátrica? La EM tiene curso recidivante remitente, sin relación con sarampión y diferente perfil de anticuerpos. 27. ¿Cómo se distingue de otras encefalitis virales? Las encefalitis virales agudas tienen curso rápido y no el patrón crónico progresivo de PES. Pronóstico y tratamiento. 28. ¿Cuál es el pronóstico de PES? Invariablemente fatal, con supervivencia promedio de 1 a 3 años desde el inicio de síntomas. 29. ¿Existe tratamiento curativo para PES? No, el tratamiento es paliativo y sintomático. 30. ¿Qué medicamentos se usan para el control de mioclonías? Anticonvulsivantes como clonazepam, valproato y levetiracetam. 31. ¿Qué intervenciones de soporte son necesarias? Manejo nutricional, prevención de infecciones, control de secreciones y soporte respiratorio. 32. ¿Cuál es la única medida efectiva para prevenir PES? Vacunación universal contra el sarampión. 33. Niño de 8 años con deterioro escolar progresivo, irritabilidad y antecedente de sarampión a los 18 meses. ¿Diagnóstico más probable? Panencefalitis esclerosante subaguda, PES, en estadio inicial. 34. Paciente de 10 años con mioclonías repetitivas, demencia progresiva y EEG con complejos periódicos. ¿Qué antecedente es crucial? Historia de infección por sarampión en la primera infancia. 35. Adolescente de 14 años con rigidez progresiva, alteraciones autonómicas y antecedente de sarampión no vacunado. ¿En qué estadio se encuentra? Estadio 3 de PES. 36. ¿Qué estudio confirmatorio solicitaría en un caso sospechoso de PES? Determinación de anticuerpos antisarampión en suero y LCR con índice anticuerpos LCR/diagonal suero. 37. Paciente con diagnóstico presuntivo de PES. ¿Qué hallazgo en LCR confirmaría el diagnóstico? Elevación marcada de anticuerpos IgG antisarampión con producción intratecal demostrada. 20. ¿Cuál de estos reflejos en niño es un requisito previo para caminar? C. Reflejo de paracaídas. Guía de estudio, reflejos del desarrollo infantil. Subtema 1. Reflejos primitivos, aparecen al nacer y se integran en los primeros meses. 1. ¿Qué son los reflejos primitivos? Son patrones motores automáticos y estereotipados, mediados por el tronco encefálico, que están presentes al nacer y son esenciales para la supervivencia inicial. Se integran o desaparecen durante los primeros 4 a 6 meses de vida para permitir el desarrollo de movimientos voluntarios. 2. Nombra 3 reflejos primitivos esenciales para la alimentación. Reflejo de búsqueda, o derooting. Reflejo de succión. Reflejo de deglución. 3. Describe la elicición y respuesta del reflejo de Moro. Elicición. Permitir que la cabeza del bebé caiga ligeramente hacia atrás en relación con el tronco, puede ser por un cambio brusco de posición o un sonido fuerte. Respuesta. El bebé abre bruscamente los brazos y las manos, abducción y extensión, para luego cerrarlos llevándolos hacia el centro del cuerpo, aducción y flexión, como en un abrazo.
A menudo va acompañado de llanto. 4. ¿Cuál es la importancia clínica del reflejo de Moro? Su ausencia o asimetría puede indicar una lesión del SNC, como una parálisis braquial o una lesión cerebral. Su persistencia más allá de los 6 meses es anormal y sugiere un posible daño neurológico. 5. ¿Cómo se prueba el reflejo de prensión palmar y cuál es su respuesta? Prueba. Se coloca un dedo o un objeto en la palma de la mano del bebé. Respuesta. El bebé cierra los dedos con fuerza en un agarre involuntario. Es tan fuerte que a veces puede sostener su propio peso brevemente. 6. ¿Qué reflejo es el análogo al de prensión palmar pero en los pies? El reflejo de prensión plantar. 7. Describe el reflejo tónico asimétrico del cuello, RTAC. Elicisión. Girar pasivamente la cabeza del bebé hacia un lado mientras está boca arriba. Respuesta. El bebé extiende el brazo y la pierna del lado hacia el que mira la cara, posición de esgrima, y flexiona las extremidades del lado opuesto. 8. ¿Cuál es la función propuesta del reflejo tónico asimétrico del cuello? Se cree que facilita la coordinación ojo-mano y ayuda a desarrollar la lateralidad. También previene que el bebé se voltee de forma no intencionada. 9. ¿Hasta qué edad es normal la presencia del reflejo de búsqueda? Se integra alrededor de los 3 a 4 meses de edad. 10. ¿Qué indica la persistencia de un reflejo primitivo más allá de la edad esperada? Es un signo de inmadurez o daño del sistema nervioso central, SNC, y puede interferir con el desarrollo de la motricidad fina y gruesa, la coordinación y el equilibrio. Subtema 2. Reflejos posturales y de protección, aparecen más tarde y son prerequisitos para hitos motores. 11. ¿En qué se diferencian los reflejos posturales de los primitivos? Los primitivos desaparecen, mientras que los posturales aparecen más tarde, son permanentes y son necesarios para el control voluntario de la postura, el equilibrio y la locomoción. 12. ¿Cuál es el reflejo prerequisito más importante para comenzar a caminar? El reflejo de paracaídas. 13. Describe cómo se prueba y la respuesta del reflejo de paracaídas. Prueba. Se sostiene al niño en posición vertical y se lo inclina bruscamente hacia adelante como si fuera a caer. Respuesta. El niño extiende inmediatamente los brazos hacia adelante, como para amortiguar la caída. Esto demuestra una reacción protectora. 14. ¿A qué edad aparece el reflejo de paracaídas? Aparece alrededor de los 6 a 9 meses de edad y persiste de por vida. 15. Nombra 2 reflejos que sean fundamentales para el desarrollo de la sedestación, capacidad de sentarse. Reacción de enderezamiento de la cabeza. Reacción de enderezamiento del tronco. 16. ¿Qué es la reacción de enderezamiento laberíntica? Es una reacción que permite mantener la cabeza en posición vertical, alineada con el tronco, en respuesta a cambios en la posición del cuerpo en el espacio, estímulos vestibulares. Es la base para controlar la cabeza. 17. ¿Cómo contribuye el reflejo de marcha automática al desarrollo de la marcha? Este reflejo, presente al nacer y que desaparece a los 2 a 3 meses, muestra un patrón de movimiento alternante de piernas similar a caminar. No es una marcha real, pero sienta las bases neurológicas para la marcha voluntaria que aparecerá alrededor del año de vida. Subtema 3. Cronología e integración de los reflejos. 18. Ordena estos reflejos desde el que se integra primero hasta el que se integra último. Moro, prensión palmar, búsqueda, marcha automática. Reflejo de marcha automática, 2 a 3 meses. Reflejo de búsqueda, 3 a 4 meses. Reflejo de Moro, 4 a 6 meses. Reflejo de prensión palmar, 5 a 6 meses. 19. ¿Qué reflejo primitivo debe integrarse antes de que el bebé pueda alcanzar y agarrar objetos de forma voluntaria? El reflejo de prensión palmar. Mientras esté presente, el agarre es involuntario. 20. La persistencia del reflejo tónico asimétrico del cuello, RTAC, ¿puede interferir con qué actividades? Puede interferir con el gateo coordinado, patrón cruzado, la capacidad para llevarse la mano a la línea media, la alimentación y el desarrollo de la escritura. 21. ¿A qué edad se espera que un niño ya no presente el reflejo de Moro? Debe estar integrado a los 6 meses de edad. Subtema 4. Importancia clínica y aplicaciones. 22.
¿Por qué se considera anormal encontrar un reflejo de moro en un niño de 10 meses? Porque indica que el sistema nervioso central no se ha desarrollado correctamente y no ha integrado un reflejo que debería haber desaparecido. Es un signo de daño neurológico. 23. Si un recién nacido no presenta el reflejo de succión, ¿qué condición se debe sospechar? Se puede sospechar de una lesión cerebral o del tronco encefálico, o de una debilidad muscular severa. Es un reflejo vital para la alimentación. 24. ¿Cómo se relaciona la integración de los reflejos primitivos con el principio cefalocaudal del desarrollo? La integración de los reflejos sigue el principio cefalocaudal, de la cabeza a los pies. Primero se controla la cabeza, se integran reflejos que involucran el cuello, como el TAC, luego el tronco, para sentarse, y finalmente las piernas, para pararse y caminar. 25. ¿Qué información valiosa le proporciona a un pediatra o terapeuta la evaluación de estos reflejos? Proporciona una ventana al estado de madurez e integridad del sistema nervioso central. Permite detectar de forma temprana alteraciones en el desarrollo neurológico, como parálisis cerebral, y hacer un seguimiento de la progresión motora del niño. 26. ¿Cuál es la consecuencia de que el reflejo de paracaídas no se desarrolle? El niño tendrá mayor dificultad para aprender a caminar, ya que carecerá de un mecanismo protector automático contra las caídas, afectando su equilibrio y confianza al desplazarse.